Bueno, en primer lugar queríamos darles la bienvenida a todos y a todos. Nos pone la verdad que muy contentos de encontrarnos hoy acá. Nos pone también muy contentos la cantidad que somos, la cantidad que venimos a participar del curso. Y también en primer lugar queremos agradecerle a la profe porque sin ella y sin Pablo Arias no hubiera sido posible realizar esta instancia. La profe Paula Daneri de la cátedra de INCO. Así que nada, nos pone muy contentos que hoy estén acá. Y en eso también recordarles que nosotros organizamos estas actividades, nos levantamos todos los días convencidos de que nuestra formación puede ser mejor y por eso hacemos estas actividades. Así que nada, que la disfruten, que les sea provechoso y muchas gracias por venir. Bueno, y después de lo más organizativo, contarles que el presente fue de esta manera solo hoy por toda la primera clase, por una cuestión de cobrar el costo del curso. Como saben, son 100 pesos, que incluye el alquiler de este teatro, que está muy bueno. Acá entran 600 compañeros, nos encantaría tener un aula así en la facultad para que todos podamos cursar en buenas condiciones. Así que bueno, esos 100 pesos son para el alquiler del teatro, para el certificado y para la carpeta y la virome que les estuvimos entregando. Ahora nos van a traer más viromes porque nos quedamos sin de la cantidad que vinieron, y te la vamos a estar repartiendo cuando salgan, ¿sí? A partir de la segunda clase, el presente va a ser a través de un código QR que lo vamos a poner acá en la pantalla, así que cuando cada uno llega, lo da de esa manera, así podemos empezar antes. Pero bueno, principalmente eso, agradecerles mucho. Vamos a estar grabando la clase, así que va a estar subida en internet. Si algún compañero no pudo venir porque no le pudimos avisar a toda la lista de espera, que eran 300 personas, díganles que va a estar subida en internet para que todos lo podamos aprovechar. Bueno, eso nada más, gracias. Bueno, buenos días a todos. Con muchos seguramente nos conocemos y la mayoría me debe conocer a mí. Yo soy Paula Daneri de la cátedra de histología. Y bueno, hoy charlando justo con Jorge Molina nos veíamos porque los chicos me convocaron diciendo: ¿no querrías dar una clasecita del aparato reproductor? Y bueno, de una clasecita a esto hay una distancia, ¿no? Me agarró como un poco de pánico escénico de ver toda esta gente acá. Estaremos aprovechando. Lo primero que quería decirles es que, bueno, como dijeron los chicos, esto va a estar subido. El Power va a ser una guía simplemente y bastante como estructuradito. Lo armé cosa que tengan bastante teoría. Y yo voy a ir agregando algunos condimentos y vamos a tratar de ir dando explicaciones. Con lo cual no tienen que estar tan atados y desesperados por la toma de notas, sino fundamentalmente por que podamos entender los temas, ¿sí? Lo otro es que manejemos la ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Son 4 clases y vamos a ir dando progresivamente distintas cosas. Es decir, que en esta primera clase lo que me tocaba a mí era fundamentalmente dar histología de aparato reproductor femenino y cómo se va dando la evolución del folículo durante el ciclo. Ahora, yo no me voy a detener demasiado en todo lo hormonal porque es la clase que va a dar próxima Pablo Arias, donde va a hablar de esteroidogénesis y de lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el eje. Por supuesto, sin mencionar hormonas no podemos hablar de la evolución del folículo durante el ciclo, ni podemos hablar de los cambios dentro del endometrio, ni de un montón de cuestiones. Pero lo vamos a hacer tranquilos, sin meternos demasiado en el tema, porque ya les digo que van a tener una clase próxima donde eso va a ser profundizado. En una tercera clase que vuelvo a dar yo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con aparato reproductor masculino y vamos a avanzar hasta donde lleguemos en fecundación y primeras etapas embrionarias, ¿sí? Hasta donde lleguemos, digo, porque yo prefiero que realmente logremos entender 3 semanas y no que yo avance como un camión con más de eso y que no lleguemos a ningún lado, ¿está? Aparte yo sé que cuando empezamos con embriología empieza a complicarse el cerebro y entonces llega un punto que ya no tiene sentido, hay que cortar y después dejar para profundizar en otro momento. Y después la última clase la va a dar de nuevo Pablo, donde va a estar dando menopausia, era uno de los temas, y andropausia, y el otro se nos fue ahora de la cabeza. Entonces, bueno, vamos a ir arrancando con aparato reproductor femenino. Tengo que ir cambiando de acá. Ya todos sabemos, porque aparte ya empezamos las clases, o sea que además de todo, como soy tutora, no me pueden engañar de lo que se dio y lo que no se dio.
ya todos sabemos cómo está constituido el aparato genital femenino, ya hablamos que había órganos internos, órganos externos, y la parte anatómica, yo no me meto, ¿no? Dentro de los órganos sexuales internos habíamos visto que estaban las gónadas, que son los ovarios, las trompas, el útero y la vagina. Y después teníamos todos los órganos sexuales externos donde se encontraba la vulva. Entonces hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en las gónadas y los órganos sexuales internos. Si llegamos daremos alguna mención a los externos. ¿Sí? Acá están las estructuras externas, donde están el monte de Venus, labios mayores y menores, clítoris y todo el vestíbulo. Ya sabemos que los órganos sexuales sufren cambios a lo largo del ciclo a partir de la pubertad, y que en estos cambios, como habíamos dicho, estos cambios van a estar regidos por cambios hormonales que involucran hipotálamo, hipófisis, las propias gónadas como productoras de hormonas, es decir, que las gónadas se transforman en lo que llamaríamos glándulas anfícrinas, porque van a tener una doble función de producir, por un lado, los óvulos para la fecundación y por otro lado, de producir hormonas que van a permitir el desarrollo de los órganos sexuales internos como para anidar ese embrión en caso que se llegue a dar la fecundación. Como ya les decía recién, el tema hormonal lo van a dar fundamentalmente junto con también esteroidogénesis con Pablo en la segunda clase. El primer órgano interno del que yo voy a hablar es del ovario, ¿sí? Las generalidades las vimos en tutoría, ya sabemos que son dos, que miden, que son ovoides, que miden 3 por 2 por 1 centímetro aproximadamente, si bien esto va cambiando a lo largo de la vida de la mujer. Que iniciamos con unos ovarios que están lisitos, que están lustrosos, que están sin usar, blanquecinos, rosados, y que esto va a ir cambiando a la medida que se empiecen a dar las sucesivas ovulaciones a partir de la pubertad. Ahora, antes de entrar en la estructura del ovario, en la pubertad y con el inicio de los ciclos, es decir, qué es lo que nos vamos a encontrar en un corte de un ovario cuando ya inician los ciclos de la mujer, a mí me gustaría que simplemente recordemos de dónde vienen estos ovarios, ¿sí? O sea que recordemos que lo determinante para que existan estos ovarios va a ser el inicio, que exista en el par sexual de cromosomas un par sexual XX, ¿sí? Básicamente, después se puede discutir. Con este par sexual XX, bueno, alrededor entre la cuarta y quinta semana, ¿se acuerdan? Ya tenemos una primera determinación. Después, ¿se acuerdan que entre la cuarta y quinta semana de desarrollo iba a haber migración de células desde el saco vitelino, que van a ser esas células sexuales primitivas, que migraban desde el saco vitelino hasta las crestas genitales y urogenitales, se instalaban ahí, lo que iban a ser los primeros esbozos gonadales, ¿sí? En esos esbozos gonadales se va a iniciar una diferenciación entre corteza y médula. Las células germinales primitivas se establecen en la médula, y se van a ir formando los cordones genitales primarios, ¿no? Los cordones sexuales primarios. Para alrededor de la séptima semana, si el par sexual en lugar de ser XX era XY, hay aparición de productos de una serie de genes, entre los cuales habíamos mencionado ya en la primera tutoría, ¿se acuerdan que mencionamos el gen SRI, el gen SOX9, etcétera, ¿no? Que van a determinar que la progresión en esa gónada primitiva va a ser a través del desarrollo medular. Es decir, que estos cordones sexuales primarios, que eran medulares, se van a desarrollar y que van a ir generando lo que van a ser después los cordones semíferos, que van a ser en un inicio macizos y después se van a cavitar para formar los futuros túbulos semíferos. Si estos genes y estos productos de estos genes no aparecen en la séptima semana y van apareciendo productos de otros genes, como podría ser el DAX y otros genes, la determinación va a ser hacia una gónada femenina, no masculina. En esta gónada femenina,
van a involucionar estos cordones sexuales primarios que estaban en la médula y van a empezar a desarrollarse cordones sexuales secundarios que vienen desde la corteza. Las células germinales primitivas igual están en la médula, entonces estos cordones sexuales secundarios van a invadir la médula. Es como si tomaran a estas células sexuales primarias y las traen, las arrastran hacia la corteza. Este va a ser el puntapié inicial para la formación de los folículos primordiales, ¿sí? El arrastrar estas células germinales primarias desde la médula hacia la corteza. La médula va a involucionar, como habíamos dicho, los cordones sexuales primarios se retraen, involucionan, y en la médula nos queda simplemente tejido mesenquimático que después va a dar origen a lo que sería ese estroma medular con vasos sanguíneos, con linfáticos y nervios, que es lo que nos queda en el ovario ya maduro. Mientras tanto, en la corteza, estas células primarias, estas células germinales primarias van a estar introducidas dentro de estos cordones primarios y progresivamente estos cordones primarios van a empezar a generar un epitelio alrededor de estas células, ¿sí? Este epitelio va a ser el epitelio folicular, que va a ir dando origen a los folículos primordiales. Las células sexuales primarias empiezan a dividirse por mitosis, ya formando las futuras ovogonias, ¿no? Que se empiezan a reproducir vertiginosamente por mitosis, llegando hasta 5 millones, ¿sí? Hasta la generación de aproximadamente 5 millones de folículos primordiales. ¿Cómo estaban constituidos estos folículos primordiales? Bueno, van a estar formados por estas ovogonias que van a ir entrando en transición. Las ovogonias se dividen por mitosis primero, pero van a ir entrando en transición hacia la meiosis, hacia la primera meiosis, que se inicia en el periodo fetal, ¿se acuerdan? Y van a estar rodeadas estas ovogonias por células foliculares provenientes de los cordones sexuales secundarios. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Es decir, que este va a ser el puntapié inicial para la formación de nuestro ovario y de nuestros folículos primordiales. Estos folículos primordiales que van a estar formados entonces por las células foliculares rodeando a ya un ovocito primario que se detuvo dentro de la meiosis en la profase de meiosis 1. Habíamos dicho que habían llegado a un número explosivo de casi 5 millones, van a empezar a desaparecer, a morirse, a generarse apoptosis, entonces van a ir desapareciendo y para el momento del nacimiento aproximadamente vamos a tener 1/5 de esa cantidad total inicial. Es decir que vamos a nacer con aproximadamente, bueno, depende de los libros, algunos libros dicen 600.000, 800.000, otros dicen alrededor de 1 millón de folículos primordiales en la corteza ovárica. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Otra cosa importante es que no entren en desesperación, que yo lo veo en mis propios alumnos o cuando doy los laboratorios, porque los libros se contradicen, chicos. O sea, no van a encontrar exactamente los mismos números, exactamente las mismas cosas si van buscando en distintos libros. Sobre todo, por ahí, cuando leemos el mismo tema de libro de histología, libro de fisiología, van a ver que van a aparecer pequeñas variantes. Tomen lo importante y no se desesperen con esas cosas mínimas o minúsculas que en realidad no van a marcar la diferencia. Si son 600.000 o son 1 millón, no cambia mucho la cosa. En ese estado, el ovario va a permanecer durante toda la niñez y va a ser cuando se empiece la pubertad donde va a empezar a sufrir los cambios cíclicos y va a empezar a tomar esta morfología que es la que vamos a tratar de describir ahora. A lo largo de toda la niñez también sigue la apoptosis de folículos primarios, de folículos primordiales, con lo cual vamos a llegar aproximadamente a la pubertad, también, números aproximados, 400.000 folículos. ¿Sí? Ustedes saben que de ese total de 400.000 folículos, van a llegar a la ovulación o a la maduración completa un puñado, alrededor de 400 aproximadamente. Los ovarios, ya dijimos que van a ser glándulas anficrinas porque tienen una doble función en la vida reproductiva, que va a ser, por un lado, la formación del gameto femenino y, por otro lado, la producción de las hormonas sexuales
femeninas, los estrógenos y los progestágenos, que van a ser los que determinen, por un lado, el fenotipo y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los cambios cíclicos en el aparato reproductor femenino. Bien. Bueno, gracias. En el ovario, que ya entramos en la pubertad, entonces en el ovario nos vamos a encontrar con, bueno, ya dijimos, una división en corteza y médula que venía desde la etapa embrionaria. Este ovario va a estar cubierto por un epitelio que en realidad tiene relación con el mesotelio peritoneal y no relación como se creía originalmente, que de ahí provenían las células germinales primitivas, ¿sí? Ese epitelio durante el periodo embrionario se lo llama a veces epitelio germinativo, pero es erróneo. En realidad las células germinales primitivas vienen del saco vitelino y no tienen relación con esto. Sí, este epitelio va a tener cierta actividad en el ovario, ya lo vamos a ver a la hora de la ovulación, pero no tiene nada que ver con el desarrollo de los folículos. Ese epitelio, que es un epitelio cúbico simple, por dentro tiene una capa de tejido conectivo denso que llamamos albuginia, túnica albuginia o túnica pseudoalbuginia. Es lo mismo, chicos. Hay libros que dicen albuginia, otros dicen pseudoalbuginia, ¿sí? O falsa albuginia. Nos encontramos en la corteza, en este ovario que todavía no empezó a desarrollar sus ciclos. Vamos a encontrar que están todos los folículos que en este momento, antes de que empiece la estimulación hormonal y antes de que empiece la maduración sexual, van a ser folículos, todos folículos primordiales. Conforme empieza esta maduración, se dice que, bueno, vamos a ver qué dice Pablo al respecto, pero hay muchas teorías de qué es lo que determina este inicio de maduración, si es una cuestión simplemente genética, si hay cuestiones involucradas del desarrollo fundamentalmente del sistema nervioso central, o también tiene que ver algo con la nutrición y con la llegada a un peso crítico. Bueno, es una sumatoria de factores que puede llevarnos al inicio de esta maduración. Y entonces vamos a encontrar que por el inicio de esta maduración inicia también el crecimiento y la maduración de estos folículos primordiales. Recordemos, ¿cómo estaba formado el folículo primordial? Era un ovocito primario, o sea, un ovocito que estaba detenido en su meiosis en profase de la meiosis 1 y una capa de células aplanadas que rodeaba a ese ovocito, ¿sí? Células epiteliales aplanadas. El inicio en cada ciclo del comienzo de la maduración de estos folículos va a ser independiente de la estimulación de la hormona folículo estimulante. Folículo estimulante, hormona hipofisaria. ¿Se acuerdan? Que era la que precisamente estimula los folículos. Bueno, el principio de la maduración no va a estar relacionada con la FSH, sino que va a estar relacionada con moléculas señalizadoras que tienen tanto las células de la granulosa como el ovocito, entre las cuales hay distintos factores de crecimiento, y se va a dar como una interrelación entre el ovocito y las células foliculares en las que empiezan a estimularse mutuamente para el inicio del crecimiento. Esto va a llevar a inicio del crecimiento del ovocito, inicio del crecimiento en altura de las células foliculares. Esperen que... A ver si paso acá. Dije. Será entonces el inicio del crecimiento en altura. Fíjense que este sería un folículo primordial, donde tenemos simplemente el ovocito rodeado por una única capa de células planas. Esas células planas empiezan a crecer en altura y el ovocito también crece. Y también este ovocito va a empezar gradualmente la secreción de una serie de glucoproteínas que son las que van a constituir después su membrana pelúcida, ¿sí? Una capa que va a rodear al ovocito y que va a separar al ovocito de las células foliculares. Yo les decía que esta primera estimulación se da
en esta interacción molecular entre el ovocito y las células foliculares. Estamos hablando de el inicio, los primeros momentos del ciclo, ¿no? Y esta estimulación, así esta sinergia entre estas dos células, se va a dar en parte porque se establecen uniones nexo entre las dos células. Incluso teniendo la membrana pelúcida en el medio, también se van a dar estas uniones de tipo nexo que permiten una comunicación que va a ser más fluida la nutrición y el crecimiento tanto del ovocito como del folículo. Estas células foliculares cúbicas empiezan a crecer, por un lado en tamaño, y también empiezan a crecer en número, es decir, que empiezan a dividirse por mitosis y aumentan las capas celulares. Pasamos de una única capa de células cúbicas a dos, de 2 a 3, y aproximadamente en este punto es donde ya la expresión de los receptores para FSH es suficiente como para que la FSH sea lo suficientemente potente como para darle un empujón a esos folículos primarios para un buen crecimiento en el folículo primario. Los folículos primarios también en algunos libros los mencionan como folículos antrales, preantrales, ¿sí? Y van a ver que el folículo primario no es un estadio fijo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en los folículos como una progresión en el crecimiento y en el desarrollo del folículo. Nos paramos en determinados momentos solo para explicar determinadas situaciones puntuales, determinados como hitos dentro del desarrollo, que podría ser la aparición de la membrana pelúcida, el desarrollo de estos receptores para FSH que hacen que la FSH sea la hormona que va a movilizar en lo sucesivo al crecimiento de estas células foliculares del folículo y la producción de estrógenos por parte del folículo, pero esto no quiere decir que en el folículo se vayan dando etapas fijas de corte, sino que es una progresión en el crecimiento hasta el día 14. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, aproximadamente cuando llegamos a 2 a 3 capas celulares empieza una buena aparición de los receptores para FSH, y esta FSH empieza a estimular en mayor medida a que continúe esta mitosis, ¿sí? Que se hace más fuerte, más rápida la mitosis de las células foliculares y que empieza también la síntesis de los estrógenos por parte de estas células. Además, las células del estroma circundante de los folículos, el estroma que está en la corteza está formado por células tipo fibroblásticas y algunas mioides, es decir, células tipo musculares lisas, que van a empezar a organizarse alrededor de estos folículos. Van a empezar a organizarse en sentido concéntrico alrededor de los folículos y gradualmente también se van a ir diferenciando en células más cercanas al ovocito, que van a constituir lo que llamamos después la teca interna, y células más alejadas que simplemente van a ser parte del estroma y que van a tener más una función contráctil. La teca interna se va a transformar también en un órgano secretor, es decir, también va a tener células que producen andrógenos, o sea, también no, va a tener células que producen andrógenos y estas células son las que generan los andrógenos que pasan a las células foliculares y por aromatización se transforman en los estrógenos. ¿Sí? Veo muchas cabezas que hacen así, lo cual me pone contenta, porque quiere decir que vamos entendiendo. Entonces, estábamos en este folículo primario. El folículo primario, la característica es que siempre es sólido, es decir, que todavía no empezó la cavitación ni empezaron la formación de líquido. Estas células foliculares empiezan a dividirse por mitosis y a fabricar estrógenos, es decir, a contener gránulos de líquido en su interior, y por eso pasan a llamarse células de la granulosa. Son las mismas células en otro estadio de maduración, ya en un folículo primario, y ese folículo primario crece hasta que aproximadamente cuando tiene entre 6 a 12 capas, estas células de la granulosa empiezan a formar líquido. Conforme crece este folículo primario y además se organiza la teca va a tener va a tener receptores para hormona luteinizante, con lo cual también esta teca empieza a recibir estímulo para el luteinizante. Va a ir aumentando la secreción de estrógenos. Y al aumentar la secreción de estrógenos se van a suceder varias situaciones. Por un lado, en los estrógenos, ya les digo que todo esto
es de índole de Pablo, pero lo necesito para que podamos entender el crecimiento, ¿no? Por un lado, los estrógenos van a hacer un feedback negativo con el hipotálamo, ¿no? Entonces van a inhibir a los factores liberadores de gonadotrofinas del hipotálamo, con lo cual se inhibe la secreción de folículo estimulante. ¿Por qué quiero inhibir un poco la folículo estimulante? Porque no quiero que sigan activándose más folículos, es decir, que voy a detener el crecimiento. Ustedes saben que va a haber una serie de folículos, un grupo de folículos que van a ser reclutados para crecer y desarrollarse en cada ciclo, pero no quiero que se me activen todos de golpe, ¿no? Entonces, esto va a frenar un poco el crecimiento de más cantidad de folículos. Y por otro lado, lo que va a producir también los estrógenos es una estimulación progresiva de la secreción de luteinizante, con lo cual aumenta la secreción de andrógenos en la teta interna y va a aumentar la secreción de estrógenos por parte de las células de la granulosa. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Estas células de la granulosa, dijimos, empiezan a secretar líquido, y este líquido, que se llama líquido folicular, un líquido rico en hialuronano, en glucosaminoglicanos, empieza a generar tensión adentro del folículo. Es decir, que empieza a ocupar lugar. Y entonces empieza a crecer este folículo. Este folículo ya tiene un tamaño considerable y empieza a hacer protrusión en... Fíjense como acá tenemos folículos primarios, en distintos estadios de desarrollo. Yo me entusiasmo hablando y me pierdo el power. Fíjense que allá tenemos un folículo primario inicial y acá tenemos un folículo primario ya bastante desarrollado. Como en el inicio tenemos una única capa de células foliculares, la membrana pelúcida, fíjense cómo se ve claramente, esa rosada que recubre al ovocito, ¿no? Y acá fíjense la cantidad de células que llegamos a tener en este folículo primario maduro. Ya dijimos que se diferenciaban las tecas. Y obviamente, a medida que este folículo sigue creciendo y empieza a producir cada vez más líquido, va creciendo en tamaño, se va a ir profundizando. Un folículo primordial que estaba solamente en la parte externa de la corteza, al ir creciendo va a empezar a ocupar mayor parte de la corteza y también va a empezar a hacer protrusión hacia el exterior. Es decir, que le hace como una especie de chichón al ovario. Esta presión que ejerce el líquido folicular empieza a comprimir las células de la granulosa. Entonces va a haber una serie de células que se van a ir comprimiendo hacia la parte más periférica, y va a haber otra serie de células que van a quedar rodeando al ovocito. Las células periféricas que quedan rodeando al ovocito van a constituir, junto con el ovocito y la membrana pelúcida, lo que llamamos el cúmulo oóforo, ¿sí? Y ese cúmulo oóforo es el que va a ser ovulado el día 14, es decir, que va a salir el ovocito con su membrana pelúcida y con las células que quedan rodeando a ese ovocito, que eran células de la granulosa y que ahora, como quedan rodeando al ovocito, formándole una corona, pasan a llamarse células de la corona radiada. ¿Está? Bien. Este aumento en la secreción de estrógenos, que habíamos dicho que se iba a ir dando progresivamente, alrededor del día 12 llega como un pico, y este pico va a estimular también a la secreción de un pico de luteinizante más cercano al día de la ovulación. Esto va a determinar varios eventos dentro del folículo que van a terminar completando la maduración y generando la ovulación. ¿Cómo se completa la maduración? Bueno, por un lado, este cúmulo óforo se va a desprender de la pared, es decir, que va a quedar flotando en ese líquido folicular. Fundamental porque si no, aunque se abra el folículo, no podría salir el ovocito, ¿no es cierto? Si está retenido a través de lo que llamamos pedículo de fijación. También se produce una secreción máxima de líquido folicular, con lo cual la tensión interna va a ser mucho mayor todavía y la superficie del ovario empieza a estirarse. A
A ver, acá vamos viendo cómo va creciendo. Quiero llegar a que tengo unas imágenes lindas de esto. ¿Dónde está el ovario? Acá está, miren el ovario en la superficie externa, cómo se empieza a estirar la superficie del ovario. Ustedes piensen que ese folículo maduro llega prácticamente a 1,5 centímetros de tamaño. Dijimos que el ovario tenía 3 de largo, ¿no? O sea, ocupa gran parte, va a protruir hacia afuera, ¿no? Y va a ser también rascado un poco por las fimbrias de las trompas de falopio. Obviamente que en ese sector donde se estiró tanto la pared, es donde se va a formar lo que llamamos el estigma, ¿se acuerdan? Y que en ese lugar lo que va a haber es liberación por parte de las células de ese epitelio que creíamos que era germinativo, que resulta que no era germinativo. Ese epitelio de cubierta del ovario va a empezar a segregar enzimas proteolíticas que van a ayudar, junto con la tensión máxima que se da dentro del folículo, a la ruptura de ese folículo y la evacuación o la ovulación. Cuando se da la ovulación, o en este periodo donde está dándose la ovulación en este momento, la luteinizante que hizo ese pico va a generar que se complete la primera división meiótica y que se inicie la segunda división meiótica. Es decir, que pasamos a tener ahora un ovocito secundario que va a quedar en metafase de la segunda división meiótica y que va a tener su primer cuerpo polar ya presente. ¿Sí? Es decir, que completamos junto con la ovulación, por eso también en relación con esa estimulación de la luteinizante, vamos a completar la primera división meiótica, se forma el primer cuerpo polar, iniciamos la segunda división meiótica y pasamos a tener ya un ovocito secundario. Esto va a ser así hasta el momento de la fecundación, o sea que lo tenemos que recordar para la clase donde veamos fecundación. Si se da la fecundación, se va a completar esta segunda meiosis, si no se da la fecundación, no se va a completar. Bien, cuando se produce la salida de este líquido folicular que arrastra al ovocito y no arrastra al ovocito solo, sino rodeado con su membrana pelúcida y su corona radiada, la trompa va a succionar a este cúmulo óforo. La trompa es muy importante el buen funcionamiento tubario, porque si no, como ustedes saben, la trompa no abraza al ovario, sino que está cercano y lo va acariciando, ¿no? Y si no hay un buen funcionamiento tubario, no succiona el ovocito, podría caer en la cavidad abdominal directamente. Entonces, la trompa es fundamental para la succión del ovocito hacia el interior, hacia el infundíbulo, y lo que nos queda en el ovario va a ser un folículo vacío, sin líquido, sin el ovocito, pero sí con todas las células de la granulosa que formaban parte de la pared del antro y con todas las células checales. Este folículo primero se llena de sangre y forma lo que llamamos el cuerpo hemorrágico, y luego, progresivamente, por la estimulación de la hormona luteinizante, empieza a cargarse de lípidos y de un pigmento amarillo que llamamos luteína. A ver, ¿dónde vamos? Al cargarse de este pigmento amarillo y de los lípidos, empieza lo que llamamos la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo entonces es producto de la transformación de la teca interna y de las células de la granulosa que quedaban como pared del antro en células que van a ser secretoras de fundamentalmente progesterona. Sigue secretándose algo de estrógenos, pero fundamentalmente en la segunda mitad del ciclo, a partir de la ovulación, vamos a secretar progesterona. Fíjense que la primera mitad del ciclo, desde el punto de vista de las hormonas ováricas, es predominantemente estrogénica, ¿no es cierto? La segunda mitad del ciclo va a ser prominentemente o predominantemente progestacional. Los estrógenos son hormonas que son tróficas, son hormonas que generan aumento de células, mayor desarrollo, mayor cantidad de mitosis. Entonces, después de esto lo tenemos que recordar para ver cuáles son las transformaciones que se dan a nivel del endometrio durante esta primera mitad en la que el ovario está secretando fundamentalmente estrógenos. Mientras que la progesterona es una hormona que estimula las secreciones, va a estimular las distintas secreciones. Entonces esto va a ser muy importante también a la hora de ver
cómo se va a dar la fase endometrial en la segunda mitad del ciclo, donde lo que predomina va a ser la progesterona. Este cuerpo lúteo va a tener una vida aproximada de 10 a 12 días, es decir, que desde el día 14 aproximadamente 10 a 12 días en adelante, y si no se produce la fecundación, que ahora vamos a ver dónde debería producirse, va a empezar a involucionar y se transforma en una cicatriz blanca, globulosa. Acá se ve un corte de un ovario con cuerpo lúteo, pero acá se ve un poco mejor. Fíjense aquel es el cuerpo lúteo. Vamos a ver si vemos algo mejor. No, pensé que tenía alguna foto más linda del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, entonces decíamos que involuciona, se transforma en una cicatriz blanquecina que se llama cuerpo albicans, ¿sí? Y esto genera el descenso tanto de los estrógenos como de la progesterona. Al haber descenso de las dos hormonas, sumado a que las hormonas, que las gonadotrofinas también ya habían bajado a niveles casi basales, tenemos casi un descenso total de las estimulaciones, ¿no? Y esto va a seguir así hasta la finalización de ese ciclo ovárico. Vamos a ver esto con qué se correlaciona hablando de endometrio y de las otras estructuras del aparato reproductor femenino. Bueno, esto se da en cada uno de todos los ciclos de la mujer, con lo cual progresivamente la superficie ovárica va a quedar surcada por un montón de cicatrices, porque evidentemente se abre la superficie del ovario, se rompe la superficie del ovario para permitir la salida del ovocito con sus anexos, que serían la membrana pelúcida y la corona radiada. Con lo cual, en la vida madura, vamos a encontrarnos con un ovario que está, en algunos libros dicen cerebriforme, que tiene como una forma de cerebro con todos surcos en la superficie, determinados por las cicatrizaciones de todas estas rupturas que se dan a lo largo de los ciclos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta de algo? ¿Se entiende el idioma también para mis alumnos de Brasil? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me paran si voy muy rápido. Yo lo que no tengo es mucha capacidad de ir conjuntamente con el Power. Yo me entusiasmo y me gusta seguir hablando y bueno, el Power total lo van a tener en su casa y después lo miran 18.000 veces. Me paro acá porque nosotros habíamos dicho que en inicio se reclutaba un grupo de folículos que empezaban a madurar, ¿no? Ese grupo de folículos podía llegar a 15, otros libros dicen 20, otros dicen 12. O sea, son un grupo realmente de folículos que inician la maduración y después terminaba ovulándose uno solo. En realidad, lo que va a ocurrir con todos los otros folículos es que también van a involucionar y por apoptosis, ¿sí? Se van a morir los otros folículos, van a desaparecer, y esto es lo que se llama atresia de los folículos. Esos folículos quedan, eso va a quedar el folículo atrésico dentro del ovario, pero ya no tiene posibilidad de reiniciar un nuevo ciclo. Es decir, que esos folículos que ya teníamos medio arrancados, no los podemos usar el ciclo siguiente para adelantar trabajo, digamos. Tenemos que reclutar nuevamente todos los folículos nuevos y ahí se va a iniciar nuevamente el desarrollo de todos estos folículos. ¿Está? Entonces, los folículos que no llegaron a la ovulación van a sufrir atresia, que es apoptosis, muerte por apoptosis. ¿Sí? Ahí se ven un par de imágenes de folículos atrésicos. Estas son las curvas hormonales que las van a ver sobradamente la próxima clase. Y pasamos al otro órgano, a otro de los órganos internos, que son las trompas, para ver un poquitito la estructura y ver también qué rol cumplen dentro del proceso de fecundación. Antes que nada, el otro día en tutoría un alumno me preguntó cómo era esto de ovocito, óvulo, si existía la palabra óvulo, no existía la palabra óvulo. Y en algunos libros, en algunos textos, marcan al óvulo como el que es ovulado. Es decir, de los ovocitos, de todos los ovocitos primarios, el que pasa a ovocito secundario y finalmente
llega a ser ovulado, dicen óvulo. En otros libros se habla simplemente de ovocito secundario y no se marca ninguna diferenciación. Bien. Las trompas uterinas. Las trompas uterinas son dos conductos musculares que van a tener, que se van a extender desde los ovarios hasta el útero, que van a tener 4 porciones, ¿sí? Un infundíbulo o pabellón, que es el que está en contacto con el ovario. Luego tenemos una ampolla, que es una zona un poquitito más dilatada. Después viene una zona nuevamente adelgazada, por eso lo llamamos mismo. Y finalmente se meten adentro del útero para desembocar en el útero, entonces formando la parte que decimos intramural. ¿Por qué intramural? Porque está dentro de la pared uterina esta cuarta porción. Fíjense que ahí se ve más o menos, pero si buscan después imágenes lo ven perfectamente. La trompa no está agarrada al ovario, no está agarrando al ovario, sino que está suelta y se genera un movimiento. Esto se ve muy bien en un video que está sugerido, creo, en la bibliografía, que es El milagro de la vida. ¿Sí? Está en recursos educativos, si no se encuentra también por internet. Es un video que, si bien es viejo, ¿no? Porque creo que es de alrededor de los años 80, lo que tiene de lindo es que no existía toda la posibilidad de animación que hay ahora. La animación está buenísima, pero también verlo en natural está buenísimo por otro lado, ¿no? Entonces realmente son todas imágenes reales, con camaritas externas, que van siguiendo el recorrido por un lado de los espermatozoides para salir del aparato reproductor masculino, después para entrar en el femenino, y cómo se van a ir dando los distintos procesos de la fecundación y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve ese ovario que está hinchado así, se ve ahí en vivo y en directo, y se ve el movimiento tubario, el movimiento de las fimbrias, que son esas proyecciones que tiene la primera porción, el infundíbulo, cómo van a ir estimulando al ovario hasta que se dé finalmente la ovulación. Esta trompa tiene por objetivo, por un lado, recibir a este gameto femenino y por otro lado, ser el sitio donde se tiene que dar la fecundación. Es decir, lo habitual es que la fecundación se vaya a dar en la ampolla tubaria. Ese es el sitio donde se tiene que producir la fecundación. La unión del gameto femenino con el gameto masculino. Con lo cual, el inicio, ¿sí?, desde la fecundación, el inicio de ese embarazo, va a ser sin implantación, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver bien en la otra clase. Pero va a ir bajando este periodo ahí preembrionario, ¿sí?, el disquito que está recién en crecimiento, va a ir bajando por la trompa y esto va a llevar unos cuantos días hasta que logre ponerse en contacto con la pared del útero. ¿Esto por qué es importante de tener en cuenta? Fundamentalmente porque tenemos que pensar en cómo nutrir a ese embrión que va atravesando todo su camino a través de las trompas. Entonces, el modo de nutrición tiene que ver con las secreciones. Pensemos que el día 14 del ciclo aproximadamente se produjo la ovulación y ahí es cuando recibe la trompa a ese ovocito con membrana pelúcida y células de la corona radiada, y eso coincide con la secreción de progesterona en el ovario a partir del cuerpo lúteo. Es decir, que esa progesterona va a estar estimulando en este periodo la secreción de distintas sustancias que van a ser nutritivas para ese embrión en caso de que llegue a ser fecundado. Les decía que la trompa entonces tiene 3 capas. La capa más interna es una mucosa. La mucosa, como siempre, tenemos un epitelio de revestimiento y una lámina propia que le da nutrición, que tiene tejido conectivo laxo con vasos. Ese epitelio de revestimiento en la trompa va a ser un epitelio cilíndrico simple. Tiene 2 tipos de células. Va a tener por un lado células de tipo ciliadas y por otro lado células de tipo secretoras. Estas células van a crecer, y sobre todo las ciliadas y la longitud de las cilias crecen durante la primera mitad del ciclo gracias a los estrógenos, que dijimos que eran tróficos, que permiten crecimiento. Y una vez que se dio ese crecimiento y el crecimiento ciliar en la primera mitad, sin tener el ovocito adentro, cuando llega el ovocito, lo que se va a potenciar por la progesterona va a ser la actividad de las células secretoras, que también son cilíndricas
Y estas células secretoras lo que van a hacer es producir, ¿sí?, muchas sustancias glucídicas, glucoproteicas, que van a ser ricas en nutrientes para ese ovocito y para el embrión en caso de que llegue a ser fecundado. Recordemos que el ovocito tiene por vida media 24 horas, o sea que si va a ser fecundado ese ovocito, a partir de la ovulación tiene que ser en las sucesivas 24 horas. Después no hay chance. Se muere el ovocito y va a ser eliminado. En la mucosa tiene múltiples pliegues la trompa. Estos pliegues van a ayudar, por un lado, a ir conduciendo a este ovocito en caso de que sea fecundado, a esta célula huevo, cigoto y cómo se va transformando. Y por otro lado, también le da una ayuda a los espermatozoides que van subiendo. ¿Por qué les da una ayuda? Porque les va direccionando el camino, ¿no? Incluso les permite descansar un poco. Los espermatozoides, cuando van subiendo, van a apoyarse sobre estos pliegues tubarios y van a hacer pausas de a grupos, como se manejan siempre los espermatozoides, que son muchos todos juntos, van a hacer pausas apoyados en estos pliegues tubarios y después van a reiniciar su camino. Es decir, que estos pliegues van a ser importantes, son realmente muchos. Fíjense acá, se ve una imagen. Bueno, estos son desde la superficie cómo se ven las células. Y esto es la luz de la trompa uterina. Fíjense que no se ve como una luz neta, ¿no? Sino que se ve una luz llena de pliegues que van a ser los que van a ir ayudando este camino. El otro día también en la tutoría surgió una duda porque uno de los alumnos dijo si las cilias tenían un sentido único o si podían tener un doble sentido de barrido, ¿no? Estas cilias superficiales, si solamente barrían en sentido distal o si también podían barrer en el otro sentido. De nuevo, me fui a ver a todos los libros que tenía y creo que esta duda surgió porque en algunos libros dice que el tránsito tubario es bidireccional, pero en ningún momento dice que la cilia tenga un barrido bidireccional. O sea, las cilias siempre barren en sentido distal y lo que van a ir haciendo es ayudando primero a ese ovocito a ir llegando o a irse dirigiendo hacia el útero y después a ese producto de la fecundación a irse dirigiendo hacia el útero. Pero en ningún momento la cilia va a empujar a los espermatozoides hacia arriba. A lo que se refiere es que hay un tránsito bidireccional porque por un lado el ovocito va a ir bajando y por otro lado los espermatozoides van a ir subiendo para llegar al encuentro en lo que habíamos dicho que era la ampolla tubaria. ¿Está? Entonces no hay una direccionalidad bidireccional de las cilias. ¿Sí? Entonces decíamos esa mucosa que tiene estos dos tipos celulares y después, bueno, ya llegamos al útero, y después teníamos una capa muscular. La muscular de la trompa tiene dos capas, similar a lo que pasaba en digestivo, ¿se acuerdan? Circular interna, longitudinal externa, y estas capas también van a generar un cierto peristaltismo en las trompas que también contribuyen con el descenso del ovocito, no con la subida de los espermatozoides, ¿sí? Es decir que también el peristaltismo va a ser en sentido distal y no va a ser tampoco bidireccional. Solamente lo que es bidireccional es que se encuentran porque el espermatozoide, solo producto de su propio esfuerzo, llega hasta la ampolla tubaria. Vamos con el útero entonces. ¿Cómo vamos con los tiempos? Bien. Bueno, el útero, como por términos generales, también está ubicado en la pelvis menor, es un órgano piriforme, no es de gran tamaño. Es un órgano que si bien es hueco, si no hay embarazo, la cavidad es una cavidad virtual porque las paredes están aplicadas una sobre la otra y que se divide en dos grandes sectores. Por un lado, el cuerpo uterino y por otro lado, el cuello uterino. Y que van a tener características diferentes, sobre todo en su capa media, relacionadas con las funciones diferentes que cumplen a lo largo del embarazo. Es decir, en el cuerpo uterino tiene que darse la gestación, con lo cual tiene que ser capaz de expandirse en tamaño. Mientras que el cuello tiene que ser capaz de contener al producto de la gestación. Y solo a último momento del embarazo tiene que darse
la dilatación de ese cuello. Mientras tanto, tiene que ser retentivo, tiene que lograr contener al producto de la gestación. Por lo tanto, esa capa media va a tener ciertas diferencias estructurales. Otra cosa muy importante que presenta el útero son cambios cíclicos también. Es decir, que así como veíamos un cambio que se iba a ir sucediendo dentro del ovario, vamos a encontrar con que en el útero también se van a ir sucediendo cambios cíclicos de la mucosa fundamentalmente. ¿Sí? ¿Cómo están formadas las 3 capas que tiene el útero? El útero también tiene, en las trompas me olvidé de la capa externa que era serosa, ¿cierto? El mesosalpinx que rodea por fuera a la trompa. En el cuerpo uterino nos vamos a encontrar con que tenemos también una serosa. Ya saben ustedes que la serosa no envuelve por completo al útero, que llega hasta determinados lugares y que se refleja sobre sí misma formando los fondos del saco, etc. Pero bueno, decimos que tenemos esta serosa que lo recubre por fuera, una capa media que es muscular, muy ancha, muy importante, estamos hablando del cuerpo, de útero, donde encontramos, se dice que 3 capas musculares, longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Esto es relativo, digamos, cuando uno ve un preparado de útero ve que las capas musculares van un poco para cada lado, y en realidad lo importante es que realmente es músculo liso, que es una capa muy gruesa de músculo liso y que forman una trama potente que permite la expansión de ese útero durante la gestación. Esta organización así en capas estructuradas, por ahí se da más el intestino, pero acá no se da tan notoriamente, ¿no? Se arma todo un entramado entre las fibras. Sí parecería la capa interna ser más circular y las otras 2 más longitudinales. En esa capa interna va a haber rica vascularización, en esa capa media va a haber una rica vascularización y estas células musculares lisas van a tener receptores para oxitocina, ¿no? Que es una hormona también que después vamos a ver más adelante que es capaz de estimular las contracciones uterinas. Bien, a ver, vamos a ver cómo va esto. Ya teníamos un poco las dimensiones del útero. La capa más interna es la que sufre verdaderamente los cambios cíclicos de la que llamamos endometrio, que es la capa mucosa. La capa mucosa se va a dividir en 2 sectores, una mucosa basal y una mucosa, el endometrio basal y el endometrio funcional. Esperen que lo encuentre esto a ver si se los puedo poner. Acá estamos. El endometrio basal va a ser fijo, es decir, que va a ser el que no tenga estimulación hormonal y que por lo tanto no cambie a lo largo del ciclo. Y es fundamental la presencia de este endometrio basal porque va a ser el que permite la regeneración mes a mes, si no, no habría posibilidad de regeneración de la mucosa uterina. Y el endometrio funcional va a ser aquel que va a ir sufriendo cambios a lo largo del ciclo, dependiendo de las hormonas ováricas, es decir, dependiendo del ciclo ovárico también, y que va a caer al final del ciclo si no se produjo la gestación. Es decir, que en el endometrio vamos a tener 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de la menstruación, desde el día 0 o 1 del ciclo a 4 días, 5 días, dependiendo de la mujer, esto es muy variable. Esto coincide en el ovario con el inicio del crecimiento folicular y aproximadamente va a coincidir con la llegada hasta un folículo secundario donde ya tenemos gran cantidad de estrógeno circulante. Cuando esa cantidad de estrógeno ya es importante, la menstruación cesa y empieza el crecimiento de esta capa funcional del endometrio. Es decir, que vamos a tener que ir logrando nuevamente recuperar esa capa funcional que es la que se cayó durante la menstruación. ¿En qué consistía básicamente la capa basal? En la capa basal vamos a tener arterias, son las arterias rectas, vamos a tener fondos de saco, fondos de glándulas, así que vamos a tener algunas células que van a ser células epiteliales, glandulares, pero que están formando solamente los fonditos glandulares, y vamos a tener estroma, como decíamos, vascularizado. Esto va a ser
la materia prima para poder regenerar todo ese endometrio que cayó durante los primeros días, durante la menstruación. Gradualmente lo que se va a ir dando es la elongación por parte de estas células que empiezan a dividirse por mitosis. Pensemos, estamos primera fase del ciclo ovárico, estrógenos dando vuelta. Tenemos mitosis, tenemos regeneración celular, tenemos una gran actividad trófica para volver a aumentar el espesor de ese endometrio que había caído. Entonces van por mitosis, se empiezan a dividir esas células y las glándulas empiezan a elongarse, empiezan a estirarse hasta transformarse en glándulas tubulares simples. Estas glándulas tubulares simples van a estar formadas por células cilíndricas secretoras y vamos a tener también un epitelio de superficie cilíndrico simple que va a tener células secretoras y algunas células ciliadas. Acá está esto. Van a ser... Acá es donde puse el tema de las arterias, porque esto es muy importante, ¿no es cierto? Fíjense que en el miometrio vamos a tener arterias, que son las arterias radiales, y después tenemos en la capa basal endometrial lo que yo les decía, las arterias rectas. Estas arterias rectas van a ser las que van a ayudar con su nutrición al crecimiento del endometrio funcional, y en el endometrio funcional vamos a tener otras arteriolas que van a dar nutrición a toda esa capa funcional, que van a ser las arterias espiraladas y pequeñas y una red capilar. Todo desde las arterias espiraladas en adelante cae junto con la menstruación. Es decir, que cuando uno piensa en el flujo menstrual, no estamos hablando solamente de sangre que está saliendo. Va a haber sangre, porque va a haber una vasodilatación en ese momento y va a haber flujo sanguíneo. Pero también vamos a tener la caída de toda esta capa funcional mes a mes. ¿Sí? Bien. Entonces, a expensas de los estrógenos dijimos que esta capa funcional va creciendo, va aumentando de tamaño y las glándulas se van elongando, se van estirando y progresivamente se van transformando en glándulas rectas. Aproximadamente para el día 14 ya está bastante crecido ese endometrio y empieza la secreción de progesterona conjuntamente con el estrógeno por parte del cuerpo lúteo. Con lo cual se completa el estiramiento, se completa el crecimiento de esta capa funcional y empieza también la actividad secretora. Es decir, que estas glándulas se transforman de glándulas rectas. Fíjense que empieza lo que llamamos la fase secretora dentro del ciclo menstrual y precisamente está relacionada con esto, con la estimulación progestacional y con que estas glándulas que eran rectas se transforman en glándulas en serrucho, ¿no? Acá fíjense cómo se ve esta evolución relacionada con las hormonas. Glándulas en serrucho. A ver, acá vemos un endotelio proliferativo, yo quiero llegar a esto. Fíjense cómo cambian las glándulas, cómo se ponen todas tortuosas, con una luz toda irregular, y gracias a la progesterona va a empezar a cargarse de secreciones. Estas secreciones o este endometrio está esperando la llegada de un embrión fecundado, ¿no? Va a estar esperando la implantación. Vamos a mostrar, les quiero mostrar primero de nuevo el endometrio proliferativo. Fíjense la diferencia en las glándulas. El endometrio proliferativo tiene glándulas rectas, abajo se las ve al corte, entonces por eso no se ven en toda la longitud, y están todas cubiertas por este mismo epitelio del ovario. Esto espero que en esta semana esté en los laboratorios de histología, bueno, partieron hoy y mañana, no sé quiénes tenían entre hoy y mañana laboratorios de histo, pero, perdón, hoy y mañana no, ayer y hoy perdieron. Mañana yo doy 18.000 laboratorios. Así que espero que lo podamos ver mañana en los laboratorios, cómo se ve esta diferencia entre el epitelio proliferativo, ¿sí? O endometrio proliferativo de la primera mitad del ciclo y el endometrio secretor con esas glándulas tortuosas en serrucho y cargadas de secreciones a partir del que se empieza a generar a partir del día 14, ¿sí? Y que va a ser el que esté esperando alrededor del día 21 del ciclo más o menos
a la implantación en caso de que haya habido fecundación. Todas estas glándulas secretan gran cantidad de nutrientes que van a ser los que van a dar el inicio a la nutrición del embrión. Después esto va a cambiar cuando se establezca la circulación entre el embrión y el útero, ¿no es cierto? Útero placentario. Si no hubo fecundación, ante la regresión del cuerpo lúteo empiezan a decaer los estímulos hormonales. Y al decaer los estímulos hormonales, lo que se va a dar es finalmente una isquemia, es decir, se cierran las arterias, se da una isquemia, una disminución del flujo sanguíneo que lleva a la necrosis, a la muerte de toda esta capa funcional. Y luego de esa isquemia, de esa vasoconstricción, se va a dar una vasodilatación, con lo cual, con la caída de esto empuja la caída de toda la capa funcional y también lleva a la salida de sangre. Entonces esto lo que va a dar es el próximo ciclo menstrual con todo el flujo sanguíneo y toda la pérdida de la capa funcional. Bueno, acá vemos un nuevo supositorio. Acá eso es lo que decía, ¿no es cierto? Se produce por un lado hemorragia, pero que también tiene los detritos celulares. Si se produjo la fecundación, ante la llegada de este embrión fecundado al endometrio y el contacto, va a empezar, progresivamente, ya vamos a ver en qué momento, la secreción de la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, el estímulo que le daba la luteinizante al cuerpo lúteo es tomado por la gonadotrofina coriónica y va a ser esta hormona la que sostenga el cuerpo lúteo para que continúe con la secreción de hormonas ováricas y que de esta manera no haya caída de todo el endometrio funcional. Acá se ve la fase menstrual. Este era un cuadrito comparativo entre hormonas, progresión del crecimiento del folículo y progresión del crecimiento endometrial. Pero esto después lo van a dar bien desarrollado con Pablo. Y dijimos que teníamos, por otro lado, la otra parte del útero, que sería el cuello uterino. ¿Sí? El cuello uterino se divide en endocervix y exocervix. Y exocervix, la mucosa, también va a presentar un eje central donde va a haber fibras musculares, pero va a haber predominio de tejido conectivo con fibras colágenas y fibras elásticas. Esto va a llevar a que sea mayor la capacidad retentiva de ese estroma, es decir, que el cuello uterino va a mantenerse cerrado y el cuello uterino va a tener una doble mucosa, una mucosa interna que se continúa con la mucosa del cuerpo y una mucosa externa que va a estar en contacto o va a estar dentro de la vagina, ya que la vagina no se inserta en el extremo del cuello, sino que se va a insertar en los laterales del cuello, con lo cual quedan los famosos fondos de saco vaginales. A ver si... Acá tenemos una imagen, fíjense, la vagina se va a insertar no en el extremo, no se va a continuar extremo a extremo con el cuello uterino, sino que se va a insertar en los laterales, con lo cual nos deja una porción de epitelio y de mucosa que queda hacia adentro de la cavidad del cuello, eso sería el endocervix. Va a haber un lugar donde va a haber un cambio brusco en el epitelio, que es donde el cuello queda expuesto hacia la vagina, y después toda esa zona del exocervix que está dentro de la vagina va a tener un epitelio plano estratificado para resistir las mismas condiciones que tiene que resistir la vagina, ¿sí? Es decir, otro pH, otra acidez, roces durante el coito y una serie de cosas que necesitan un epitelio mucho más resistente. Desde la clínica, este punto de quiebre entre el endocervix y el exocervix es un punto importante porque es el famoso sitio de lucha de epitelios, ¿sí?
Y es muy frecuente que se dé la ectopía en ese lugar, es decir, que haya una salida del epitelio endometrial hacia la parte del cuello, hacia el exocervix, ¿sí? Esto puede generar, por ejemplo, mucorrea, es decir, como este epitelio endocervical es productor del moco cervical, al salir hacia el exterior puede generar mayor cantidad de secreción, mayor flujo vaginal, flujo en la mujer, que en realidad es moco cervical, ¿no? Lo que está cayendo. El epitelio del cuello, del endocervix, va a ser un epitelio cilíndrico simple, si lo teníamos antes. Similar al epitelio uterino, va a presentar pliegues. Este epitelio y este epitelio cilíndrico simple tiene células ciliares y va a tener fundamentalmente células secretoras, que son las que segregan este moco cervical, que tiene también cambios cíclicos, ¿sí? Y que en el periodo predominantemente estrogénico va a ser un moco cervical mucho más pilante, mucho más fluido, y en el progestacional, después de las primeras 24 horas, cuando empieza a secretarse progesterona, ese moco se pone mucho más espeso, y va a dificultar la progresión de los espermatozoides hacia el interior de la cavidad uterina, ¿sí? El moco en la primera mitad, estimulado por los estrógenos, va a ser mucho más filante, mucho más liviano, y esto mucho más líquido, y esto va a permitir el pasaje de los espermatozoides en sentido hacia la cavidad uterina y después hacia las trompas de Falopio. Esto, acá está lo que estamos diciendo. Ahí se ve la zona de transición de los epitelios. Fíjense cómo se ve el cambio brusco, ¿no? Aquel epitelio y aquella parte muy parecida a lo que sería la mucosa uterina, donde tenemos todo un epitelio cilíndrico simple, con pliegues. No son verdaderas glándulas, pero tiene estos pliegues que simulan o nos hacen recordar a las glándulas del útero, ¿no? Y de golpe, ahí donde está la flecha, fíjense cómo cambia el epitelio, y todo eso grueso, ¿sí? Es el epitelio del exocervix, es decir, un epitelio preparado exactamente para otra cosa. Un epitelio con gran cantidad de capas, preparado para daño mecánico, para un pH muy ácido, y no con la necesidad de la secreción de moco que tiene el endocervix. Bien, el último de los órganos internos es la vagina. La vagina también va a presentar 3 capas: capa mucosa, una capa muscular y una adventicia. Se extiende desde el cuello uterino, pero no, ya dijimos, no es una unión extremo-extremo entre el cuello y la vagina, sino que va a ser desde los laterales, dejando fondos de saco vaginales. Va a ser un conducto fundamentalmente muscular que está destinado o que se ocupa del coito y que permite la recepción de los espermatozoides hacia el cuello uterino. La mucosa presenta características totalmente distintas de lo que veníamos viendo hasta ahora. Es decir, hasta ahora veníamos una trompa, un cuerpo y un cuello uterino en el endocervix, con células cilíndricas que no tenían ninguna exposición a roce, a daño mecánico, a ningún cambio de pH que fuera importante, y que lo que sí necesitábamos era que fuera apto para la secreción de sustancias para una nutrición del embrión, y también que tuviera cilias que ayuden a el transporte del producto de la gestación en sentido hacia el útero. Acá en la vagina lo que necesitamos es un epitelio que sea resistente, y por lo tanto vamos a tener un epitelio plano estratificado, queratinizado, y que va a tener papilas. ¿Se acuerdan que papilas quería decir que había en el tejido conectivo subyacente saliencias hacia adentro del epitelio? Es decir, que lo que va a hacer esto es acercar la vascularización, porque como es tan alto el epitelio, sería muy difícil la nutrición desde el tejido conectivo subyacente si no tuviera estas entradas hacia adentro del epitelio. El epitelio de la vagina también sufre ciertos cambios cíclicos, en el sentido de que la primera mitad del ciclo
va a haber más mitosis y más proliferación, entonces podemos encontrar células más pequeñas, células regenerativas, mientras que en la segunda mitad del ciclo va a haber un desprendimiento de células que son aplanadas, más maduras y que tienen también mayor cantidad de secreciones. Entonces va a haber cambios que se van a dar también cíclicos, pero que no son tan contundentes como los cambios que tenemos a nivel de la mucosa uterina, es decir, no se va a desprender toda la mucosa o toda una capa de la mucosa vaginal. Las capas musculares, tenemos una circular interna y longitudinal externa, y por fuera no hay peritoneo, sino que vamos a tener tejido conectivo denso que forma la capa adventicia. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Usted dijo que el epitelio es queratinizado? Sí. No, va a tener, digamos, progresivamente se va a ir queratinizando. Es decir, iniciamos con un epitelio que no es queratinizado en los fondos de saco vaginales y progresivamente cuando nos acercamos hacia la abertura externa va a irse queratinizando porque va a terminar funcionándose con el epitelio queratinizado de la piel. Sí. Una consulta. ¿El lugar en el que se da la lucha de epitelio Sí. sería permanente o varía según el ciclo y la edad? Perdón, no te escuché la segunda mitad. ¿El lugar donde se da la lucha de epitelio siempre queda permanente en un lugar específico o varía según el ciclo y la edad de la mujer? Sí, digamos, evidentemente puede variar porque en realidad también va a depender de si estamos hablando de una mujer nulípara o una mujer que ya haya tenido embarazo y que haya tenido partos vaginales. Es decir, esta tendencia a prolapsarse ese epitelio interno va a ser mayor en una mujer de mayor edad porque también el orificio externo va a estar más abierto, entonces va a haber una mayor tendencia, ¿no? De todas maneras, antes se creía que era una cosa mucho más patológica, digamos, incluso se lo trataba hasta con criocirugía, ¿no? Es decir, que se quemaba, porque se ve esto a la colposcopía como si fuera una pequeña llaguita, la salida de un epitelio que no tiene las características de protección que tiene el epitelio estratificado, ¿no? Ese epitelio cilíndrico se empieza a inflamar saliendo hacia la vagina, entonces, o cubriendo el exocervix. Entonces se veía como una pequeña llaga. Y eso se lo quemaba con nitrógeno frío, es decir, se hacía una criocirugía. Esto terminaba trayendo más problemas que la misma ectopía. Se llama ectopía porque todo lo ectópico es algo que está fuera del lugar, ¿no es cierto? Entonces este epitelio está fuera de su lugar. La ectopía en sí misma no trae demasiados problemas funcionales, más que el hecho de, ya te digo, esta mucorrea, esta llegada de moco cervical hacia la vagina que puede llegar a ser molesto, pero en general no suele traer demasiados problemas funcionales. En cambio, la criocirugía sí, porque podía generar cicatrización, con lo cual el cuello podía tener problemas a la hora del parto para una dilatación adecuada. Sí va a sufrir, no sufre cambios cíclicos en términos de los ciclos menstruales, pero sí a lo largo de la vida va a haber más propensión a ese colapso, ¿no? Sí. ¿Cuánto mide el tubo vaginal? ¿No estaba puesto? Pensé que estaba. Aproximadamente 7 centímetros. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿El cuerpo se mantiene el ovario durante toda la gestación? No. El cuerpo lúteo se extiende aproximadamente dependiendo de los libros, dicen 3 meses, 4 meses, algunos un poquito más, pero nada más. No, después ya no hay necesidad de ese mantenimiento del cuerpo lúteo. Sí. ¿Eso dependiendo del ciclo va a cambiar? No. Lo que me pregunta es si las células ciliadas y secretoras de las trompas van a cambiar de acuerdo al ciclo. No. Durante la primera mitad, los estrógenos lo que hacen es generar mayor longitud de las cilias, o sea que lo que va a hacer es regenerar y potenciar ese epitelio, ¿no? Que genere más
altitud de las células, mayor longitud de las cilias, pero vamos a tener de los dos tipos durante todo el ciclo. Bueno, hola Pablo. ¿Alguna otra cosa? ¿Perdón? Eso preguntarle a los chicos, la verdad que yo no lo sé. Bueno, espero que entendieron todo lo que les expliqué, ¿sí? ¿Les ha sido de utilidad? Espero que sí. La clase que viene se van a ver con Pablo, que está ya sentado. Acá llegó. Justo estamos terminando ya la clase. Hola, bueno, primero los felicito por las ganas. La clase que viene vamos a hablar de dos cosas, vamos a hablar de zoología y de latín, ¿sí? Nos vemos entonces, va a ser liviano y va a ser entretenido. Bueno, fantástico. Después las preguntas sobre latín se las voy a formular yo en la otra clase que sigue. Bueno, espero que les haya servido, que no se haya transformado en algo demasiado traumático, y la clase próxima, si pueden venir con una lectura del tema, estaría buenísimo, porque eso nos ayuda, porque vamos a ver las primeras semanas de gestación, que a veces se pone medio complicado, peor que el latín, ¿sí? Bueno, chicos.